Saludos, estimados docentes. Voy a explicar brevemente, de manera general, lo que consiste, o en lo que consiste, perdón, el lineamiento multigrado para escuelas donde trabajan unidocentes, bidocentes o pluridocentes menores, es decir, menos de 120 estudiantes o menos de 6 docentes. A continuación, podemos ver el lineamiento, bueno, la portada del documento de los lineamientos curriculares para instituciones multigrados. Hay dos, el de colores y el de color azul. El actualizado es el de color azul, no el de colores. Ya, el último, digamos, modificado, el que está libre de muchos errores, es el de color azul solamente. Pero sin embargo, muestro los dos. Ahora, en las escuelas multigrado o según el lineamiento multigrado, se trabajan por ejes temáticos. Estos ejes temáticos están considerados por subnivel, subnivel elemental, subnivel medio. Cada eje temático está compuesto por un conjunto de destrezas y, bueno, esto significa que cada eje temático está compuesto por varias asignaturas. Existen 6 ejes temáticos. El yo y la identidad es el primero, el segundo, la convivencia, el tercero, el entorno, espacio, tiempo y objetos, cuarto, historia y memoria, quinto, ciencia en acción y 6, prácticas lúdicas, los juegos y el jugar. Las destrezas de cada uno de estos ejes temáticos están ubicadas de manera progresiva, es decir, no están ubicadas al azar. Llevan un orden y una secuencia lógica entre cada uno de los ejes temáticos. Si estuviéramos trabajando por quimestre, que son 2 quimestres por año, los 3 primeros ejes temáticos serían para el primer quimestre y los 3 siguientes para el segundo quimestre. Como ahora estamos trabajando por trimestre, significa que los 2 primeros ejes temáticos son para el primer trimestre, 3 y 4 eje temático para el segundo trimestre y 5 y 6 para el tercer trimestre. Ya esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es una sugerencia de distribución. Todo lo que yo estoy comentando es una sugerencia. Ahora, las asignaturas que se encuentran en cada uno de los ejes son lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación física y educación cultural y artística. Estas asignaturas están distribuidas, las destrezas están distribuidas en cada uno de los ejes. No están incluidas las destrezas de inglés ni cívica y acompañamiento integral en el aula, pues obviamente es nueva. Y no nos olvidemos que aún estamos trabajando con el currículo 2021-2022. Ese es el currículo vigente para las escuelas multigrado. Hasta que no actualicen este currículo, lo que nosotros podemos hacer es complementarla con las destrezas que tienen inserciones curriculares. Claro que sí. Pero la manera de trabajar es como la que les estoy comentando, por ejes temáticos. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es que los textos escolares no están pensados para escuelas multigrado. Y actualmente los textos escolares, pues, no contienen tampoco lo que son inserciones curriculares. Siguen siendo un gran recurso, pero no nuestra planificación. Creo que eso está claro. Ahora, considerando esas dos dificultades, ¿no? Primero, que los textos escolares no están pensados para escuelas multigrados. Y segundo, que no tienen inserciones curriculares. Entonces, podemos ver, aquí hay un ejemplo con estudios sociales. Este es este es parte de un eje temático donde mayoritariamente las destrezas son de estudios sociales. Puede ser el eje temático historia y memoria, porque es un eje temático cargado en estudios sociales. Ya, como podemos ver, como podemos ver, las destrezas para las escuelas multigrados se agrupan, ¿ya? No son uno a uno. 19, 20 y 21, ¿ya? O en este caso,
25, 26, 27. Como las destrezas son agrupadas, ya, significa que si usted va al texto escolar y ve la destreza CS 3125 o 26 o 27, significa que esas páginas del libro de estudios sociales es la que usted puede trabajar en su planificación, porque son estas mismas que están aquí agrupadas. Recordar también que estas son las destrezas para trabajar con básica media, lo que significa que desde quinto grado vamos a estar trabajando mapas, luego la parte de la República, bueno, y así los temas van a ser em, de cierta manera los mismos para los tres niveles. Solo va a variar el nivel de dificultad y esto hace que la educación sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque el estudiante siempre va a estar en constante repaso y en constante preparación de los temas. Y eso hace pues que el aprendizaje sea a largo plazo. No veamos como algo aburrido ni cansado porque depende de la planificación. Ya, no nos olvidemos que el primer verbo o el verbo de la destreza va a variar en función del grado, pero ese no es el punto de hoy. El punto de hoy es que los temas son similares, o sea, son iguales para quinto, sexto y séptimo. Hablo de los temas, no el nivel de complejidad, eso es otra cosa. Ya. ¿Qué significa eso? Que los textos escolares, este es un ejemplo de los textos anteriores, en este caso las destrezas venían en el índice aproximadamente, ahorita las destrezas vienen debajo de cada tema. Como nos podemos dar cuenta, la destreza 311 fue dada en el texto de quinto y la destreza 3116 en el texto de sexto. Ya. Entonces, ¿qué significa? Que obviamente los temas que yo tengo planificado aquí han de ser temas de sexto, de séptimo. ¿Qué pasa con los estudiantes de quinto? Pues estos temas es muy probable que en los textos escolares de ellos no vayan a estar. Y aquí es donde surge el reto, ¿no? Porque las escuelas multigrado trabajan en función de desagregar el nivel de complejidad, pero los temas se mantienen. Que a lo mejor en el dominio del florianismo, como tenemos aquí un ejemplo, esta parte histórica, séptimo tiene que analizar, pero a lo mejor quinto y sexto tiene que comprender e identificar, es un nivel un poco menor. Entonces, basta con nombrar ciertos aspectos, no tanto en detalle, por lo que el tema y la clase todo va a variar. Ahora, eso hace que en nuestras planificaciones nosotros hayamos tenido la necesidad de elaborar textos de apoyo. ¿Qué son los textos de apoyo? Cada planificación en cada asignatura tiene textos de apoyo, porque como sabemos que los temas no están en los textos escolares, todos los temas no están en los textos escolares, nosotros hemos realizado textos de apoyo, que significa una clase de manera general. Esta clase la vamos a ver en básica media porque el tema de la destreza, por ejemplo, hablamos de la audiencia de Quito. Entonces necesitamos tener el concepto de la audiencia de Quito y no todos los estudiantes la tienen o no está en todos los textos. O imaginémonos que la editorial la omite. Entonces no podemos nosotros depender del texto escolar. El texto escolar es es un recurso muy bueno y excelente, pero solo es un recurso. Entonces nosotros generamos el texto de apoyo. Con este texto de apoyo, que viene incluido en las carpetas cuando se compran las planificaciones, con este texto de apoyo generamos adicional los cuestionarios. Pese a que trabajamos el mismo tema, imaginémonos la Real Audiencia de Quito, hay preguntas específicas para quinto grado y preguntas específicas para sexto grado, porque esto va a depender del indicador de evaluación. No nos olvidemos que las escuelas multigrado no desagregan destrezas, desagregan indicador de evaluación. ¿Y para qué desagregan indicador de evaluación? Pues para justamente esto, para generar preguntas o actividades individuales de complejidad acorde al grado. Entonces, trabajamos la destreza con los textos de apoyo junto con los cuestionarios. Ahora, aquí viene un mito, yo considero que lo consideraría ya como a escala de mito,
Porque hay muchos docentes que tienen la idea de que las escuelas multigrado son unas escuelas donde los estudiantes no van a aprender lo suficiente, no es la misma calidad de enseñanza que las escuelas de grado, por la dificultad que tienen. Bueno, dificultades que se pueden, como podemos ver, solventar, ¿no? Ya. Y obviamente porque se presenta como dificultad cuando el docente multigrado quiere trabajar como docente de grado, es decir, con temas individuales para cada estudiante. Al menos cuando tenemos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, es muy probable que las asignaturas de naturales no se completan, las asignaturas de sociales no se completan y la carga sea en lengua y matemática. Adicional, y que la planificación no se podría ajustar a esa realidad porque las escuelas multigrado trabajan por indicadores de evaluación. Entonces, si se desconoce el método, el sistema de trabajo de las escuelas multigrado, se cae pues obviamente en esa sensación de que las escuelas multigrado tienen una enseñanza inferior. Pero eso es un mito, ¿por qué? Porque en las escuelas multigrado solamente se pasa una sola vez por la destreza y los estudiantes tienen que aprender más contenido, más destrezas que las escuelas de grado. No nos olvidemos que nosotros vemos todas las destrezas, las mismas destrezas para todos los grados. Entonces eso hace una carga bastante significativa de aprendizaje. Depende del docente, pues, cómo lo llevará a cabo. Depende de la planificación. Aquí voy a mostrar un ejemplo de matemática. Este es un ejemplo con el bloque 1. El bloque 1 de matemática es álgebra y funciones, ¿ya? Entonces, en el bloque del yo y la identidad tenemos generar sucesiones con suma, resta, multiplicación y división, reconocer términos y realizar multiplicaciones de números naturales, y asimismo realizar divisiones de números naturales. Entonces, ¿qué significa? Que desde el primer bloque, y eso que el bloque 1 y bloque 2 pertenecen al primer trimestre, desde el primer bloque, los docentes multigrados de básica media tienen que generar sucesiones con suma, resta, multiplicación, división, multiplicar y dividir, ¿ya? Y calcular productos por 10 por 100 por 1000. Los textos escolares suelen venir la unidad 1 con sucesiones de suma y resta, la unidad 2 con multiplicación y división, o en el texto de quinto, por ejemplo, la unidad 1 dividimos para una cifra, la unidad 2 dividimos para dos cifras. En cambio, no. En las escuelas multigrado se tiene que aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir en sucesiones numéricas, ya en sucesiones numéricas de una vez. También se tiene que aprender a multiplicar entre números naturales, ya. Y también aprender a dividir entre números naturales con residuo, con el dividendo mayor que el divisor, aplicando el algoritmo correspondiente. Esta destreza de 3-1-11, que es dividir, y 3-1-9, que es multiplicar, ya no la volvemos a ver. Es decir, no vamos a estar multiplicando por una cifra en la primera unidad y luego por dos cifras en la segunda unidad. No, vamos a aprender a multiplicar y a dividir desde el principio. Desde el principio. Por eso es muy indispensable que en las 6 primeras semanas de clase reforcemos las tablas de multiplicar, más que nada, porque la vamos a necesitar para el trimestre. Ahora, eso es el bloque 1. El bloque 2, ahí entramos al tema. Esta distribución de las destrezas no la estoy haciendo yo, ya está distribuido, ¿no? El bloque 2, ahora sí vamos con el valor posicional de números naturales de hasta 9 cifras, basándose en su... Bueno, aquí sí ya podemos saber 9 cifras para séptimo, por ejemplo, ya. Y ahí la cantidad de cifras para sexto y para quinto, dependiendo, porque 9 cifras es la máxima para séptimo grado. Ahora, también tenemos establecer relaciones de secuencia y orden entre números naturales, fracciones y decimales. Estamos comprendiendo, ¿no? Quinto, puede ser que yo desagregue esto y que diga que quinto establece relaciones de secuencia con números naturales. Sexto, lo puede hacer con naturales y fracciones. Y séptimo,
con naturales, fracciones y decimales. Pero no es que vamos a operar con fracciones homogéneas, no, no, no. Solamente es relaciones de orden, ya, entre números, nada más, utilizando la semirrecta numérica y simbología matemática, en este caso el igual, si es igual o no es igual. Luego vamos a identificar múltiplos y divisores de un conjunto de números naturales. Luego vamos a utilizar los criterios de divisibilidad por 2, por 3, por 4, los que están ahí. Encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de un conjunto de números naturales. Esos temas que acabo de mencionar se tienen que haber abordado en el trimestre 1. Sin embargo, como al principio esto de los lineamientos multigrados fue nuevo para algunos docentes, tuvimos que tratar de ir un poco más despacio. Pero el lineamiento multigrado es más exigente, yo lo considero más exigente. Esa es mi percepción debido a las destrezas. Me baso en las destrezas, ¿no? Adicional que si la destreza 14 tuviera una inserción, yo tengo que modificar este tema en función de la inserción curricular. No nos olvidemos de eso. Ahora, continuando con el bloque 3, hablo de matemática, solo estoy enfocándome en matemática y solo me estoy enfocando en el bloque 1 de matemática, álgebra y funciones. Ya en el bloque 3, que viene siendo segundo trimestre, ya con lo que los estudiantes saben, sumar, restar, multiplicar, dividir y todo lo demás, ya vamos ahora ¿a qué? A identificar la potenciación como una operación multiplicativa en los números naturales, asociar las potencias con exponente 2 y 3, la radicación, potenciación y radicación utilizando varias estrategias, las raíces cuadradas y raíces cúbicas, ¿ya? Descomponiendo en factores primos. Esto es indispensable para el momento de que llegamos a colegio, a octavo grado, cuando estamos trabajando con el álgebra, cuando estamos trabajando ya los casos un poquito más complejos, es importante que los estudiantes manejen los factores primos, eh, digamos, de una manera muy eficiente. Ahora, continuamos, perdón, al bloque 4. Bloque 4, que sigue siendo segundo trimestre, vamos a leer y escribir cantidades expresadas en números romanos, reconocer, leer y escribir los números decimales utilizados en la vida cotidiana, 3126, ya. Aquí puede ser décima, centésima, milésima, 10 milésimas, ya en ese contexto, ¿no? Leer y escribir fracciones. Ahora sí, vamos a leer y escribir fracciones a partir de un objeto, un conjunto de objetos fraccionables o una unidad de medida. Calcular aplicando algoritmos de lo que es suma, resta, multiplicación y división, pero con números decimales. Entonces, volvemos a practicar las tablas, volvemos a practicar la suma, resta, multiplicación y división, pero ahora con números decimales. Hay docentes que no quieren salir de la suma, resta, multiplicación y división y que se mantienen en ese mismo tema todo el año lectivo, pero ese tema se puede reforzar desde la geometría, desde la estadística y probabilidad y desde la multiplicación de números decimales. Entonces es como para no tratar de estancarnos en un tema, sino que continuar. Fluir con el conocimiento que con la constancia y con el cambio de actividades, pues el estudiante se memoriza paulatinamente las tablas de multiplicar. Y asimismo, vamos a utilizar el cálculo de los productos o divisiones por 10 por 100 por 1000, pero con números decimales. Eso para el segundo trimestre. Tercer trimestre, ya vamos a hacer suma, resta, multiplicación y división, pero en problemas. Ya no solamente ejercicios, ya no solamente ejercicios, sino problemas dentro del contexto del problema. Ya, entonces, porque hay casos en que el estudiante sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, pero en un problema no sabe qué hacer primero. Ya. Asimismo, ahora sí vamos a sumar y restar con fracciones, obteniendo el denominador común, multiplicaciones y divisiones entre fracciones, simplificando. Vamos a realizar combinaciones de suma, resta, multiplicación y división. Operaciones combinadas con números naturales, fracciones y decimales. E incluso interpretarlo dentro del contexto de un problema. Y, según el bloque 5,
leer y ubicar pares ordenados en el sistema de coordenadas rectangulares, pero estos pares ordenados van a ser con números naturales, decimales y fraccionarios. Y entonces, por lo general, el sistema de coordenadas está al inicio de los textos. Pero en este caso, según la distribución que nosotros tenemos, bueno, que se tiene con el lineamiento multigrado, estaría por el trimestre 3. Que no hay problema, usted puede escoger su planificación y guiarse como usted considere. Pero recordando que el lineamiento multigrado de por sí es exigente, no subestimar las escuelas multigrado, sino más bien considerar o tener claro que existe un lineamiento que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje y que es diferente a las escuelas de grado. Y por último, el, en la parte del bloque 6, prácticas lúdicas, los juegos y el jugar. Así se llama el bloque. Aquí, como ejemplo de la matemática, y recuerden que aquí no está tomado en cuenta ni el bloque de geometría y medida, ni el bloque de estadística y probabilidad. Esto es un ejemplo solo con el bloque de álgebra y funciones. Ya para el último eje temático que pertenece al trimestre 3, tenemos las magnitudes, directa o inversamente proporcionales, elaborar tablas y plantear proporciones, porcentajes como fracciones y decimales o fracciones y decimales como porcentajes. Aquí tenemos, ¿no? Porcentajes como fracciones y decimales o fracciones y decimales como porcentajes. Calcular porcentajes en aplicaciones cotidianas, facturas, notas de venta, rebajas, cuentas de ahorro, interés simple y otro. Interés simple. ¿Cuántas veces hemos llegado a este tema? Interesante. Ahora, en este caso es muy probable que para este nivel de destrezas, para ese nivel de complejidad, tengamos inserciones de educación financiera. Ya, entonces es por eso muy importante tratar de llegar a los temas. Y aquí seguimos practicando las tablas de multiplicar en las magnitudes directa o inversamente proporcionales, en los porcentajes, en las tablas de multiplicar, suma, resta y todo lo demás se sigue trabajando. Así que no quedarnos solamente con la primera unidad trabajando todo el año. Y resolver y plantear problemas con la aplicación de la proporcionalidad, directa o inversa. Si aquí hablamos de ejercicios, y aquí en el 48 ya hablamos de problemas. Y obviamente que vamos a tener inserciones financieras, porque es una destreza que nos va a permitir trabajar mucho con este sistema del dinero, o al menos dentro del mismo criterio sí ha de estar. Bueno, eso es todo lo que yo les quería compartir, ¿ya? De que busquemos el código en el texto. Si el código coincide, perfecto. Y si no coincide, no importa. Tenemos la planificación y tenemos que enseñarle a los estudiantes todo esto, porque si no, entonces ahí sí vamos a tener un problema en la enseñanza de las escuelas multigrado. Recordar que toda esta manera de trabajar no la estoy inventando, bueno, no la inventa Educa Soluciona, sino que estamos ejecutando a partir del propio lineamiento de las escuelas multigrado. Y ya hemos visto que obviamente es un reto, no es fácil, esto es un desafío. Y el reto consiste en que el docente sepa de que tenemos un lineamiento y que la enseñanza en la escuela multigrado desde la percepción que yo tengo y llevando a cabo el lineamiento es mucho más demandante que las escuelas de grado. Así que la calidad y la excelencia del aprendizaje en la escuela multigrado pues brilla. Todo depende de lo que el docente, lo que el docente considere de su propio ejercicio profesional, de cómo él se considera o cómo él se perciba. Pero en lo que respecta a alineamiento, es todo un desafío y la excelencia educativa en la escuela multigrado brilla. Depende, entonces yo les animo a los docentes de las escuelas multigrado que no se desanimen si están en una escuela multigrado, sino que sepan que tienen una ardua labor y que tienen que abordar todos estos temas demandantes. Que se apoyen en Educa Soluciona porque nosotros les facilitamos los textos de apoyo, los cuestionarios y todo ese material didáctico que a lo mejor no lo tenga a la mano.
Muchas gracias por confiar en Educa Soluciones.